Por su presencia, los señores gobernadores Enrique Peña Nieto del Estado de México, Mario Marín Torres del Estado de Puebla y Héctor Ortiz Ortiz del Estado de Tlaxcala. Saludo con respeto al diputado Roberto Pedraza Martínez, presidente del Congreso del Estado, y al magistrado Lucas González López, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo, al licenciado Gastón Valdespino, presidente municipal de esta localidad, al general Jesús Alfredo Alvarado, comandante de la 18ª Zona Militar, al ingeniero Chico Pardo, presidente del Grupo Ideal, le agradezco también sus palabras. Saludo también a las diputadas, a los diputados, a las senadoras, senadores aquí presentes, a diversos inversionistas y empresarios vinculados al sector de la construcción y de infraestructura del país, a servidores públicos, y desde luego a las amigas y a los amigos del Estado de Hidalgo que están aquí presentes y que nos han recibido con tanta hospitalidad. Estoy convencido, amigas y amigos, de que la infraestructura es una pieza clave para tener un México más competitivo, un México mejor comunicado, un México más próspero, un México más fuerte. Además, como ya se dijo aquí, la construcción, y en particular la construcción de infraestructura, es un elemento fundamental para reactivar la economía del país y para generar los empleos que tanto necesitamos. Por eso me da mucho gusto el que hayamos podido recorrer hoy una parte, la mitad que recientemente está en funcionamiento, del Arco Norte de la Ciudad de México, una obra de infraestructura muy trascendental. Hay que decir además, como bien señalaba el secretario de Comunicaciones y Transportes, que la tradición, el modelo que se siguió de infraestructura y comunicaciones en el país fue un modelo radial. Todo tenía que pasar forzosamente por la Ciudad de México, todo tenía que llegar ahí, todo tenía que salir de ahí. Eso evidentemente generó también un modelo de desarrollo que, independientemente de sus bondades e insuficiencias, es un modelo de desarrollo que no corresponde a las necesidades de eficiencia de la infraestructura del país. Esta obra, el Arco Norte de la Ciudad de México, además de las enormes ventajas que ya se han señalado, hay que decirlo, es quizá de las pocas grandes obras de infraestructura que comunican a entidades vitales del centro del país sin necesariamente vincularlas al Distrito Federal. Es decir, es quizá la primera vez que con una carretera de esta magnitud se conectan los estados de Querétaro, de Hidalgo, de México, de Tlaxcala y de Puebla con una carretera de alta eficiencia. El Arco Norte, como ya se dijo aquí, está integrado por la construcción de un corredor troncal de más de 223 kilómetros. Es importante señalar que este proyecto representa una inversión de más de 6.200 millones de pesos, de los cuales 3.200 son una inversión del gobierno federal a través del Programa Nacional de Infraestructura. Estos proyectos se han traducido ya en más de 2.000 empleos directos y casi 11.000 empleos indirectos en beneficio de familias de Hidalgo, del Estado de México, de Tlaxcala y de Puebla. Es de una trascendental relevancia, porque efectivamente es un libramiento que va a generar enorme eficiencia para las empresas de todo el país, no solo de la zona, que tienen que trasladar sus bienes a través del centro de la República y desde luego mucho mayor comunidad para los habitantes del centro del país, incluyendo la zona metropolitana de la Ciudad de México. Forma parte del corredor troncal del Altiplano, que se compone además con diversas carreteras. Uno de los elementos clave estratégico del Arco Norte es el cúmulo de carreteras también estratégicas que conecta, empezando por la parte oriente, la muy importante carretera México-Puebla-Veracruz, posteriormente una carretera que también se está modernizando
de Texcoco, Calpulalpan, y que comunicará a toda esta zona con otro gran tramo que acabamos, bueno, se inauguró meses recientes, que es la carretera Amozoc-Perote, que también va a comunicar, va a cortar el tramo de Puebla a Perote significativamente. Conecta con la carretera México-Tulancingo, que será también una de las más importantes del país, la carretera México-Tuxpan, que para que se den ustedes una idea, va a comunicar a la Ciudad de México con la costa del Golfo, con la ciudad de Tuxpan, en lugar de las 7 horas y media, 8 que se hacen todavía, o se hacían, la va a comunicar probablemente en 3 horas y media, y constituye además el punto más cercano entre la Ciudad de México y el mar, por cierto. Posteriormente conecta la carretera México-Pachuca, que es el punto donde estamos ahora, la carretera México-Querétaro, de importancia singular y que además comunica hasta Nuevo Laredo, la frontera norte del país, y finalmente la carretera México-Guadalajara a través de Atlacomulco. Es decir, a través de esta obra singular van a estar conectadas las principales carreteras del país, generando una enorme sinergia comercial y de transporte que seguramente tendrá una enorme repercusión económica. Con esta obra, además, para el transporte, para el turismo, se acortan las distancias, por lo menos los tiempos recorridos en las distancias. En lugar de entrar, por ejemplo, por la carretera México-Querétaro, enfrentar el tráfico de entrada a la Ciudad de México que se llega a prolongar hasta 2 horas tan solo a la entrada, de cruzar necesariamente por las vías del circuito interior o del viaducto, porque no hay hasta ahora otras vías para cruzar del Golfo al Pacífico en el país. En lugar de tomar por lo menos 4 horas cruzando la Ciudad de México, se cruzará desde Tula en la carretera México-Querétaro hasta San Martín Texmelucan en la carretera México-Puebla en tan solo 1 hora y media máxima. Esa enorme ventaja, además, va a generar incremento en la seguridad de los pasajeros y del transporte. Esta carretera cuenta con 131 pasos vehiculares, 15 entronques de altas especificaciones como este, pero sobre todo va a significar también mucho mayor comunidad. Como algunos de ustedes pudieron observar en el recorrido que hicimos para llegar aquí, la carretera además es de las pocas en el país que está siendo construida con concreto hidráulico, es decir, tendrá condiciones de eficiencia, de estabilidad, incluso de costo de mantenimiento singularmente mejores que cualquier otra carretera en su tipo. No cabe duda, amigas y amigos, que los más de 20 millones de habitantes que estamos en la zona metropolitana del Valle de México tendremos una importante mejora en la calidad, una reducción significativa en la contaminación. Hace poco comprometimos a que México hará un esfuerzo, aún siendo un país en desarrollo, por reducir la tendencia de sus emisiones de carbono en 50 millones de toneladas por año. Tan solo esta carretera ahorrará 108,000 toneladas por año de emisiones de carbono. Dará un impulso significativo a la actividad económica, permitirá llegar y conocer mejor a estos estados que han visto de alguna manera mermada su capacidad de desarrollo en la medida de su dependencia o su vinculación inevitable con la Ciudad de México. Habrá mayor fluidez al tránsito de personas y de vehículos y en suma se estará modernizando de manera significativa la calidad de la infraestructura en el centro del país. Esta gran obra, pues, promoverá el desarrollo de Hidalgo, del Estado de México, de Tlaxcala y de Puebla y en general del centro de nuestro querido México. Para hacer frente a la crisis económica internacional, amigas y amigos, hemos acelerado el paso en la inversión en infraestructura. Hemos puesto un programa de apoyo e impulso a la economía que nos permita reactivar el crecimiento del país. Esta carretera y otros proyectos de infraestructura relevantes forman parte precisamente de ese proyecto. En los 2 primeros años de esta administración, hemos elevado la inversión impulsada en infraestructura,
de niveles de poco menos del 3% del Producto Interno Bruto, que se registraban hasta antes de la misma, a niveles cercanos al 5% del Producto Interno Bruto en inversión en infraestructura. Son muchas las obras emblemáticas de este esfuerzo. En materia carretera, por ejemplo, proyectos como el de Mazatlán-Durango, que atravesará la Sierra Madre Occidental y generará un eje troncal desde el Pacífico hasta la costa del Golfo, en Matamoros o en Altamira. La carretera México-Tuxpan, que ya he mencionado y que permitirá llegar desde la capital hasta Tuxpan en poco más de 3 horas. Presas como El Cajón, que ya está en marcha y se terminó en esta administración, o la presa de la Yesca, que iniciamos en la misma, o la planta de generación eléctrica de ciclo combinado de Tamazunchale, la más grande en su tipo en América Latina, o los parques eólicos que hemos puesto en marcha y que también son los más grandes en nuestra región latinoamericana. Aquí mismo en el Estado de México, muy cerca, la puesta en marcha del primer tren suburbano y el arranque de los proyectos de los trenes suburbanos 3 y 2, también en la zona oriente y norte de la zona metropolitana de la Ciudad de México. En materia hidráulica, el túnel emisor oriente, en la parte este de la Ciudad de México, que también supervisamos recientemente al poner el primer equipo de perforación hace unos cuantos días, o bien la planta de tratamientos de aguas residuales, también la mayor en América Latina y una de las mayores en el mundo, que ya se está licitando y que se construirá en Atotonilco, aquí en el estado de Hidalgo, o la propia refinería Bicentenario, también prevista para ser construida en Tula, Hidalgo. Este año y a pesar de la crisis económica internacional, yo diría que precisamente por ella también, estamos redoblando esfuerzos para construir y modernizar más carreteras, aeropuertos, plantas de tratamiento de aguas residuales, puertos, puentes, proyectos estratégicos que pongan a nuestro país en la ruta del crecimiento. A pesar de ser un año de estancamiento y recesión,